Shalom, amados hermanos. Mi historia de conversión a formar parte de las 12 tribus de Israel es así. Yo me llamo Olga, soy de Costa Rica, tengo 43 años y yo soy nativa de la ciudad en Costa Rica, pero un día tuve un sueño acerca de la gran tribulación. No podría extenderme contando el sueño porque es muy extenso y abarcaría mucho tiempo, pero el sueño habla en forma muy resumida de que yo estaba en la tribulación y yo me veía en la tribulación y yo ya no tenía cómo escapar, tanto espiritualmente, que es lo más principal, y yo no encontraba una salida para poder librarme de esa tribulación. Entonces, cuando yo desperté del sueño, yo sentí un gran alivio en mi alma, porque realmente fue muy impactante para mí. Yo pude sentir el dolor, pude sentir la angustia que se va a atravesar en ese tiempo, pude sentir la maldad tan grande que iba a haber, todo era tinieblas, oscuridad, y realmente no quería estar ahí, pero cuando yo recapacité y me di cuenta que tenía una oportunidad, yo dije, gracias, Padre. Yo no tenía religión, había desertado, hacía un tiempo de la religión, pero siempre fui cristiana. Sin embargo, cuando estuve en el cristianismo, pues considero que siempre había un vacío en mí, porque yo siempre quería conocer la verdad y siempre había algo que me molestaba. Yo veía que los pastores pues se vanagloriaban, no ayudaban a los pobres, y yo veía algunas cosas que yo no estaba de acuerdo, había cizaña, entre otras cosas, y entonces yo siempre tenía un deseo muy profundo en mi corazón, en mi alma, de conocer la verdad. Y fue entonces, después de este sueño, pues entonces me empecé a recapacitar acerca de toda mi vida espiritual, pero aún yo en el mundo, por supuesto, pues no tenía la capacidad para poder tomar una decisión correcta en ese momento. Y fue entonces donde me entró una idea muy extraña y lógica para alguien que tiene toda su vida vivido en la ciudad, de salirme del sistema, porque según yo, pues saliéndome del sistema, yo huiría de esa tribulación y estaría en un lugar seguro, físicamente hablando. Entonces empecé a buscar terrenos, propiedades. Encontré uno en la montaña, frontera con mi país, bastante lejos, casi a 7 horas de mi país, de la ciudad. Y entonces pues eché camino y traté de venir a verlo. Cuando yo llegué a conocer el terreno, el Señor me dijo que en realidad pues que Él tenía otro terreno más grande y que me lo iba a regalar. Pero este señor, lo extraño es que no me conocía muy bien. Teníamos acaso 20 minutos, media hora de conversar y ya me estaba regalando un pedazo de tierra. Entonces fue ahí donde algo como que yo empecé a ver algo que había como un propósito. Y este propósito yo no lo entendía, pero era como un llamamiento. Primero el sueño, luego yo tengo ganas de salir, luego vengo y me regalan algo que alguien no me conoce. Pero yo dejé que siguieran las cosas su curso, y entonces pues
para no alargarlo mucho, pues yo me vine, construí una pequeña cabañita aquí en la montaña. No tengo energía eléctrica, estoy fuera del sistema completamente, pero soy muy feliz. Y entonces pues yo continué, quería saber más de lo que el Padre quería para mí. Y entonces fue ahí donde Él me puso a una persona que me habló de esta verdad tan hermosa como es la Torá. Y entonces ahí fue donde por mí misma seguí estudiando acá en esta montaña, con la compasión de Él hacia mí. Y empezaron a abrirse mis ojos, empecé a ver las cosas diferente. Empecé a darme cuenta que tenía que guardar el Shabbat, que tenía que guardar la fiesta, que tengo que entrar a los pactos. Pero lo más importante y lo que más me cautivó es que yo sentía muy dentro de mí que yo no era simplemente una latinoamericana, sino que yo era parte de Israel y que yo pertenecía a Israel. Y yo veía Jerusalén y yo sentía que mi alma se conmovía, mis entrañas se conmovían y yo lloraba, yo no sabía por qué. Entonces yo continué estudiando cada día más y cada vez más aprendía de la bendita Torá, del Mashiach, hasta que un día el Padre, en su misericordia, a verme sola acá en la montaña, pues me mandó a un joven que vino a trabajar y ese se convirtió pues en mi esposo hasta hoy día, 4 años de casados. Cuando yo le hablé a él de este mensaje, él inmediatamente lo abrazó y el Padre le envió un sueño a él mostrándole su tribu también. Y mostrándole los nombres en hebreo. Entonces nos casamos, nos dimos cuenta que había un propósito y acá estamos sirviéndole a Él. Un día, pues yo quise investigar más acerca de mi tribu y entonces ahí fue donde yo entré a un canal y vi que hablaban de las tribus. Empecé a ir poco a poco viendo hasta que vi la tribu de Leví. Y la tribu de Leví es una tribu donde tiene tantas características similares a mi personalidad. Y entonces, no sé, yo sentí algo muy fuerte en ese momento en mi ser y empecé a llorar como una niña porque yo en ese momento estaba descubriendo mi tribu. Fue algo tan impactante y bueno, lloré como una niña. Luego con el tiempo pues quise pedir confirmación al Padre Eterno y fui a visitar a un hermano que también es de raíces hebreas, que vive como a 1.5 horas de mi casa. Y tomándome un café en su casa, me dijo que él me confirmó lo que yo estaba pidiendo. El Padre me habló por medio de él. Y él me dijo que él veía en mí a una líder, que él veía en mí, y empezó a hablar de las características también que tiene Leví. Entonces esto me vino a confirmar lo que yo estaba pidiéndole al Padre. Y bueno, acá estoy. Me he dado cuenta que Israel está dispersa entre las naciones, porque yo pensaba que pues Israel era los judíos, que yo era una simple gentil, porque eso es lo que nos enseñan las religiones.
Pero esta restauración de Ezequiel 37 es un hecho. Y todo el sufrimiento, todo el dolor que tuve, el Padre lo permitió para poder procesarme, para poder purificarme, para poderme traer hasta donde estoy. También pues quiero aclarar que el hecho de salirse del sistema no es porque tengamos todos que salir corriendo a los campos. Hay personas pues que no tienen el presupuesto, y hay personas que tal vez lo tienen pero no están destinados para vivir ahí. Entonces donde quiera que esté la persona, ahí el Padre los va a salvaguardar, porque es la fidelidad la que nos va a hacer llegar esa misericordia, esa protección para nosotros. Entonces yo necesitaba salir del sistema porque era yo quien estaba atrapada ahí, era yo quien amaba el sistema, era yo quien amaba todas las promociones de los gobiernos, y él necesitaba sacarme de ahí para mostrarme en un lugar más apartado, más tranquilo, y poder que yo dedicara tiempo a él, porque yo no tenía tiempo ni para mí misma. Yo trabajaba, yo estudiaba, era jefa de hogar, era muy difícil. Yo llevé una vida muy dura, bastante fuerte. Y esto me recuerda a Deuteronomio 13:11, donde Moisés bendice las 12 tribus de Israel, en este caso a Leví, y dice: hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Y ahora entiendo el proceso tan grande que he llevado en toda mi vida. Shalom, mis amados.